Buenas tardes, Francisco. ¿Cómo va eso por ¿Cómo ahí? está? Buenas tardes, encantado de hablar con vosotros. Bueno, también nosotros nos encanta pues tener la oportunidad de, es decir, para nuestros radio oyentes de Creatividad Internacional, es decir, vamos a entrevistar a Francisco Castillo, que es un joven novelista y cuentista español, autor de Cazar el Capricornio en el 2010, La otra cara de Llano 2012 y Historias de encuentros de la prehistoria al renacimiento. 12 relatos diferentes que van desde el paleolítico hasta la época de Leonardo da Vinci y Miguel Ángel, pasando por la antigua Grecia, Roma, Edad Media. Es decir, cada historia está ambientada en una época distinta y protagonizada por niños y jóvenes de ambos sexos. Y bueno, primero que nada, Francisco, háblame de qué te impulsó a escribir, tus motivaciones y anhelos primero. Bueno, lo primero que me gustaría decir es que antes que escribir me gusta aún más leer. Y de siempre me he visto a mí mismo leyendo cualquier cosa que cayera en mis manos. Pero la verdad es que no siempre encontraba lo que me gustaba. Verá, yo soy un gran aficionado a la novela de espionaje y ya estaba harto de solo encontrar obras protagonizadas por la CIA o el MI6 británico. Así que yo quería algo más cercano, ambientado en mi país y con un protagonista que hablara español. Y como no lo encontré, pues decidí crearlo yo. Y de ahí nace mi primera novela, Caza del Capricornio. Y bueno, Cazar el Capricornio tiene un nombre muy sugerente. Después quiero que me hables algo de esta novela con este título tan sugerente. Pero ahora quiero hacerte una otra pregunta. ¿Cuáles fueron tus primeras influencias literarias? Uf, pues mis influencias fueron muchas, ¿sabes? Verás, en cuanto a novela de espionaje, porque soy un autor de novela de espionaje, la verdad es que soy un seguidor declarado de Graham Greene, pero también de Forsyth o Le Carré. Como se puede ver, todo británico. Pero desde muy joven he leído a Poe, Maupassant, Tolstoy, Hemingway y clásicos españoles como Pío Baroja o Cervantes. Todo eso está dentro de mí cuando escribo a Flora, incluso a veces con mucha rabia, porque te digo, daría un brazo por escribir algo tan bueno como El viejo y el mar de Hemingway. Bueno, nosotros siempre tenemos que mirar entre esos maestros todo lo que escribimos, ¿no? Y claro, era en sus tiempos, pues fueron muy grandes, ¿no? Y los tiempos varían también, o sea, los temas varían, aunque la literatura sigue siendo siempre un signo de expresión, es decir, de todos los problemas que nos asolan a nosotros los humanos, con esa característica que tenemos de siempre tropezar y volver a tropezar con la misma piedra. Y quisiera también, bueno, ahora que me hablara algo más de la literatura actual, es decir, de hoy, nuestro mundo. Te atrae algo en específico, autores o géneros? Me atrae muchas cosas, ¿sabes? Yo sigo leyendo cualquier cosa que caiga en mis manos, aunque sea en la lista de las compras, ¿sabes? Para mí, Le Carré, la verdad es que sigue siendo un referente en cuanto a literatura de espionaje. Respecto a la novela histórica de género, el que acabo de entrar con mi último libro, te sabes, tengo una relación de amor-odio. Me gustan sus temas, pero como profesor de historia que soy, me es muy doloroso cuando veo fallos graves de documentación. En muchas ocasiones pierdo el interés cuando leo cosas como campesinos europeos comiendo patatas y tomates antes de que Colón llegara a América. Ya sabes que en Europa todo esto vino de América, así que no puede existir alguien comiendo patatas en el Imperio Romano. Tiene razón, ¿no? Bueno, la historia a veces no es muy exacta en muchas partes, ¿no? Y claro, es decir, todo eso es una serie de detalles que hoy en día salen más fácilmente y pueden ser discutidos más fácilmente porque, es decir, tenemos todo esto, lo que es la internet y todo ese mundo de comunicación mucho más rápido. Pero óyeme, ¿crees que el mundo virtual y las redes sociales ayudan a los escritores menos conocidos o todo se diluye en la nada? ¿Cuál es tu opinión en estos temas? La verdad es que todo se diluye, es verdad, pero mira, para los escritores que no tienen todavía detrás una gran editorial, las redes sociales pueden ser su única oportunidad de darse a conocer. Así que es mejor correr el riesgo de diluirse entre la oferta que no salir de casa. Tienes razón, es una respuesta muy correcta, ¿no?
La opción siempre es mucho mejor que no hacer nada. Entonces, antes de que me hables de tu libro que tiene un título muy sugerente, Historias en Cuentos de los Prehistoria Renacimiento, quiero que me hables de cazar el Capricornio, porque a mí ese título me suena muchas cosas. ¿Me puedes hablar de esto, de cazar al Capricornio? Sí, claro, puedo. La verdad es que creo que el título es una de las cosas que mejor me sirvió de la novela. Pero resulta que el Capricornio fue un proyecto espacial del gobierno español de los años 80 y 90 para tener un cohete que pusiera pequeños satélites en órbita. Lo que pasa es que también se dice que podía ser manipulado para poner algo más que satélites en órbita, sino incluso explosivos o cosas por el estilo. Lo cierto es que ese programa iba viento en popa y, sin embargo, a finales de los años 90, 98, de pronto, no se sabe todavía muy bien por qué, el gobierno del momento dijo que separaba el programa. Hay quien dice que fue incluso por presión de Estados Unidos o de otros países del entorno. Lo cierto es que a mí siempre me ha gustado la exploración espacial y todo lo relacionado, así que siendo muy pequeño yo era muy fan de este programa, del proyecto Capricornio, de ver a una nación hispanoparlante, España, poniendo un satélite en órbita. Así que cuando este programa se paró, me quedé muy indignado. Y mucho tiempo después, conociendo algo de historia española, un proyecto también que hubo en España de construir una bomba nuclear, pues juntando varias cosas, pues se me ocurrió escribir una novela de espionaje relacionada con este programa espacial español, con el cohete Capricornio. La idea es esta, ya lo digo, y proyecto Capricornio, pues cazar al Capricornio, está todo relacionado. La novela uno cuando la va leyendo ve que el título es bueno, que está relacionado con lo que está dentro. Sí, bueno, en estos detalles, yo conocía algo del Capricornio de esos años 90 y pico, pero no había nunca me acercado suficiente a eso en todo el cúmulo de noticias que nos rodean hoy en día. Me parece muy interesante, no solo el título, sino veo que la trama también es muy interesante sobre esto, todo ese andamiaje Y ahora, bueno, lo que querías hablarte ahora es decir, de tu último libro, Historia en Cuentos de la Prehistoria Renacimiento, es decir, que tratas de temas históricos. ¿Puedes más explicar sobre todo esto? Bueno, de nuevo era la idea de escribir algo que no encuentro en los anaqueles de la librería. Verá, soy profesor de historia en una high school, en un instituto, y quería hacer algo que aunara el fomento de la lectura con el conocimiento en mi asignatura. Así que empecé a escribir narraciones cortas para mis alumnos que tuvieran insertadas los puntos principales de los temas que les enseñaba. Cuando les leo los cuentos o ellos leen los textos en clase, al final pues han pasado un rato divertido y sin darse cuenta han aprendido cómo se creó la agricultura, la diferencia entre el Homo sapiens y Neandertal, cómo se conquistó Damasco o por qué los monjes copiaban los libros a mano. Posteriormente decidí unir esas 12 historias y decidí publicarlas para ponerlas a disposición de cualquier profesor o simplemente de cualquiera que quiera leerlas. Muy interesante eso, ¿no? Es decir, primero porque, bueno, la idea inicial fue escribir las narraciones cortas para tus alumnos, ¿no? Exacto. Es algo que les permitiera aprender sin darse cuenta que están aprendiendo, que fuera divertido la historia. Claro, porque generalmente tú sabes que los libros de historia son densos y aburridos, ¿no? Muchas veces puede ser muy pesado, sobre todo si para niños de 12, 14 años. Ya te digo, es más fácil acercarse a una historia de 6, 7 páginas, un cuento, y algo protagonizado por niños como ellos, que a un libro de texto denso, pesado. Y lo cierto es que estoy muy contento del resultado que estoy teniendo con ellos. No, la idea me parece muy buena. Pero antes de casi terminar, que estamos, tú tienes también otro libro que se llama La otra cara de Jano, o Llano. Háblame de este libro. Bueno, pues lo cierto es que
es una continuación, en cierto modo, de Cazar al Capricornio. Cuando escribí Cazar al Capricornio tuvo bastante éxito, tuve varias ediciones y entre los aficionados a la novela de espionaje en España, bueno, pues lo cierto es que la gente me pedía una continuación. Así que La otra cara de Jano es otra historia con el mismo personaje protagonista, llamado Antonio Alba, un agente del Servicio Secreto Español. Es una historia totalmente diferente, no hace falta leer la Caza del Capricornio para conocerla, pero en cierto modo es una continuación de las aventuras de este personaje. O sea, es el mismo personaje de Cazar el Capricornio y que vuelve a aparecer en La otra cara de Llano. Exacto, mira, la idea es que yo vuelvo a decirlo, soy un gran admirador de las novelas de espionaje inglesas. Lo cierto modo es que tenía envidia, vamos a decirlo así, de las novelas de Le Carré, de todas estas novelas con espías ingleses que hacían series, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues yo quiero hacer algo parecido, porque no lo encuentro en mi literatura. Y bueno, como la primera novela tuvo bastante éxito, pues quise hacer una segunda. Lo que pasa es que por circunstancias personales, la tercera parte es una cosa que se me está alargando en el tiempo. Bueno, sí, tú sabes, los ingleses en esto de novelas de espionajes, desde el maestro más grande que es Le Carré, y también, bueno, Graham Greene, Forsyth, todos ellos, bueno, son los maestros que han sido difíciles que emularlos, ¿no? Es decir, en nuestra época, pues bueno, no solo son los británicos, es que todo el mundo entiende que más o menos dentro de nuestro mundo occidental interesado un poco en la literatura, pues bueno, los ha leído, ¿no? Y indudablemente, ¿no? Eso fuera de los clásicos anteriores, ¿no? A mí me gustan también mucho las novelas de espionaje, también Le Carré para mí era magnífico, ¿no? Entonces, si a cada rato, cuando tengo un tiempo, releo algunas por ahí. Entonces, claro que hoy en día, en nuestro mundo moderno, el tiempo cada vez es menos. Entonces, todavía no sé por qué, pero es cada vez menos en nuestro mundo moderno. Y bueno, es decir, déjame decirte primero, bueno, háblame es decir, de los planes que tienes para el futuro, planes literarios, ¿qué nos tienes guardado, aunque no sean todavía realidad impresa? Eso que uno tiene en la mente y que dice, voy a empezar a escribir en algún momento esto, es decir, que el tema ya te está rondando mucho más cerca y próximo a la realización. Háblame de eso. Bueno, la verdad es que tengo planes y cosas ya escritas, pero todavía es pronto para decir que saldrá primero. Me han pedido muchas veces una nueva novela de espionaje con el agente Antonio Alba y que retome la historia donde acabó mi novela La otra cara de Jano, pero ya digo que aún es pronto para aventurar nada. Es que tengo el ordenador y una carpeta con ideas, con muchas ideas, y poco a poco voy poniendo granitos. Aparte, tengo que tener mi familia, mi trabajo, pero bueno, yo le digo que sigo escribiendo, pero todavía es pronto para decir que va a salir primero. Claro, es decir, a veces uno le salta un tema y tiene la suerte de poderlo seguir, y otras el tema se te queda ahí, tienes el deseo de seguir escribiendo, pero hay otras cosas que entran en juego, ¿no? Desde los trabajos que nos mantienen, que no es la literatura, hasta, es decir, todo este tipo de actividades que uno tiene que realizar, ¿no? Es lo mismo, yo había hecho una trilogía, se llama Matías Pérez, la trilogía de Matías Pérez, que fue como no eres cubano quizás no lo conozcas, un aventurero que salió hacia cruzar el estrecho de la Florida ya por mediados del siglo XIX en un globo. No tengo que decirte que se quedó por algún lugar entre el estrecho de la Florida, entre La Habana y Cayo Hueso, ¿no? Porque se perdió el globo. Y en un globo estamos hablando de casi 200 años atrás. Pero bueno, eso fue lo que a mí me motivó a escribir esa trilogía, porque era una frase muy popular, un
personaje de folclore cubano que se llamaba, se perdió como Matías Pérez, o se voló como Matías Pérez. Y de ahí yo salí, y bueno, la primera, bueno, caía en su globo en una ciudad de loco, no quiero aumentar cuál es la ciudad, pero estoy más o menos en ella. La otra regresaba a donde había salido, ya después que había pasado todo un engendro, aquel que todavía, bueno, no ha pasado lamentablemente en la realidad. Y entonces la última, bueno, ya era en Benidorm, ya mucho más viejo todo el mundo, y por eso se llama Matías Pérez en los días de invierno. El invierno es por las canas y eso. Pero ahora tú sabes que me salió otra idea, y entonces de Matías Pérez de Viaje en los... son novelas satíricas y un poco locas, pero, es decir, de pronto saltan, ¿no? Entonces, bueno, iba a ser una trilogía, ya voy a hacer la tetralogía, esas cosas siguen pasando, ¿no? Como te decir, tu agente Antonio Alba, la gente le ha gustado y te lo piden que vuelvas a repetirlo, ¿no? El mismo Le Carré repetía sus personajes protagonistas, ¿no? Una y otra vez, una de las cosas que tenía el Le Carré tan buena, ¿no? Y bueno, yo espero, ¿no?, que en el futuro, pues bueno, tú sigas con todos estos planes que tienes, es decir, indudablemente nosotros nos ha encantado poderte, es decir, dedicar estos minutos a esta entrevista, y nos vamos a mantener en contacto para que tu próximo libro podamos comentarlo también por este medio radial. Francisco, antes de terminar, ¿quisieras hacer algún tipo de comentario? Bueno, pues sobre todo me gustaría dar las gracias a este medio por dar a conocer mi novela al otro lado del Atlántico. Muchas gracias. Bueno, a nosotros, pues bueno, nos alegra mucho poder difundir es decir, las literaturas de los escritores que no tienen la suerte de quedar dentro de las maquinarias de las grandes editoriales, que tienen sus propios medios gigantescos para difundir y promover. Y nosotros pues lo que hacemos es eso, porque hay muy buenos valores literarios que no tienen no están rodeados de toda esa maquinaria de las grandes editoriales, y hoy en día, y indudablemente son una literatura que merece la pena ser leído. Óyeme, Francisco, dime. Sí, ¿ibas a decirme algo más? Sí, que aparte de eso es que una cosa que tiene, bueno, Creatividad Internacional y estas iniciativas es que para mí me ayuda a conocer a autores del otro lado del Atlántico, iberoamericanos, y supongo que también desde el otro lado sirve para conocer a gente de este lado. Es que tener una lengua en común es algo maravilloso, que no te das cuenta de lo grande que es hasta que viajas y conoces gente de otro país que habla tu misma lengua y que puede leer tus mismos libros. Claro, esa es una de las ventajas, ¿no? Y bueno, lo que tiene Creatividad Internacional como una red de libros y de cine es que, o sea, no hay esas vulgaridades que tú te tropiezas en Facebook o que te tropiezas en otros lados. Es una red social, pero una red algo más profesional, dedicada principalmente a eso, a la literatura y el cine, y también tienes, bueno, sus grupos de ciencia y de música y de arte también, ¿no? Pero en menor, principalmente somos los libros y somos el cine. Francisco, te agradezco mucho estos minutos que nos has dado, y esperamos volverte a ver cuando me publiques la nueva novela. Pues bueno, esperamos todavía estar en contacto y volverla a difundir. Muchas gracias por tu tiempo, y pronto nos veremos, ¿ok? Hasta la próxima.